Hoy continuamos y terminamos también con el libro de Discipular, la segunda parte. El pastor Daniel nos estaba llevando nos dio la primera parte sobre definiendo lo que era discipular, la importancia del discipular, cuáles son los objetivos que queremos lograr al discipular y usualmente objeciones con las que nosotros mismos nos topamos, ¿verdad? Y pensamos que el discipular requiere cierta preparación, que sí, en cierta forma hay una verdad detrás de ella, de que tiene que haber preparación, pero no debe de ser un límite para nosotros el discipular. Y ciertamente algo importante dentro de todo esto es que lo que conozcamos, eso sea lo que comuniquemos y tengamos la oportunidad de llevarnos los unos a los otros a reflejar el carácter de Cristo e imitarle. Ahora vamos a estar en la última parte del libro que se enfoca en cómo deberíamos nosotros discipular. Y el autor del libro, estos capítulos que vamos a estar viendo de cómo deberíamos discipular, los capítulos 7, 8, 9 y 10 nos tocan el tema de elige a alguien, tengo objetivos claros, paga el costo y levanta líderes. Esos son los temas que discute esta última parte del libro de cómo deberíamos discipular. Vamos entonces a este primer tema del capítulo número 7 que dice elige a alguien. El autor utiliza un ejemplo y habla de Bill y Bob, los que ya han tenido la oportunidad de leer el libro. Y él estaba mencionando tenemos a Bill, tal vez estoy invirtiendo los nombres aquí, pero está Bill, que es una persona que es bien conocedora de la palabra. Digamos que es casi un teólogo, conoce todo lo que se tiene que saber de la palabra, pero falla en vivir la palabra. Es una persona que a pesar de que tiene todo este conocimiento teológico, no vive la palabra. ¿Acaso nosotros hemos conocido hermanos así? Que conocen mucho de la Biblia, pero no viven la palabra. Pero entonces tenemos a Bob en el otro ámbito, que es una persona que quiere amar, quiere servir, quiere hacer sentir bien a las personas dentro de la iglesia. Pero esta persona no conoce tanto de la Biblia, se le hace difícil orar, se le hace difícil comprometerse a leer la palabra, tener ese tiempo devocional. ¿Acaso hemos visto también personas, hermanos, que viven de esa forma? Ahora yo les hago esta pregunta a ustedes. En el caso de Bill, que es una persona que conoce de la Biblia, conoce mucho de la Biblia, pero no la vive, y tenemos a Bob, que quiere vivir para agradar a Dios, pero no lee la Biblia y no ora. ¿Cuál de estas dos personas son candidatos para discipular? Les pregunto a ustedes ahora. ¿Quién de ustedes dos de ellos ustedes escogerían? Oh, yo creo que Bill necesita ser discipulado o Bob debería de ser la persona discipulada. Me gustaría escuchar sus opiniones. Pastor Mario, yo creo que ambos necesitan ser discipulados porque realmente, aunque sepa la palabra de Dios, y no, aunque conozca la Biblia, aunque conozca la palabra de Dios y no la viva, es un pecado también. Y el que no tiene el deseo de leer la palabra de Dios, ¿qué va a poder dar? Si no tiene nada que dar, ¿cómo va a evangelizar o a discipular a alguien? No tiene que dar, ¿verdad? Ambos entonces necesitan ser discipulados, enseñados, doctrinados para poder que lleguen a hacer la obra del Señor. Muy bien, gracias por compartir, William. ¿Alguien más?
¿Alguien tiene algo que añadir o alguna opinión diferente a la que nos expresó el hermano William? Yo creo que yo le entraría a Bob. ¿Tú le entrarías a Bob? Yo le entraría a Bob por varias razones. Ajá, ¿por qué? Pues porque el que quizá yo puedo ver en mi experiencia pastoral que el que sabe y no está haciendo nada, entonces está desobedeciendo el conocimiento que ya tiene. Pero el que no sabe, pues quizá al final del día sea como el primero, ¿no? Como Bill, porque tú le disipulas y se llena de conocimiento y aún no hace nada. O sea, puede llegar a ser ese tipo de persona, ¿no? Pero existe la oportunidad ahí de que él ponga en acción su conocimiento con esta otra característica que mencionaste, que está con la gente y trata bien a la gente y todo lo demás. No sé, solo quizá con esos características muy generales, no son tan específicas, muy generales, entonces coja a Bill, pero no sé, quizá Bob todavía tenga esperanza. ¿Quién más? ¿Alguien más tiene Al alguna revés, otra? al revés. Una persona más. ¿Alguien más tiene alguna opinión? Ok. Pues el libro nos presenta este escenario y gracias por las aportaciones de William y el pastor Daniel. La necesidad de ser discipulados, ambos tienen esa necesidad y el autor nos lleva a eso. Pero no excluye precisamente algo que nos señaló el pastor Daniel sobre el caso de Bill, que tiene un conocimiento teológico y tú tienes las expectativas de que Bill no debería de necesitar discipulado, ¿correcto? Porque debería de estar aplicando la palabra con tanto conocimiento teológico. Ahora, el autor, y lo vamos a ver más adelante en los próximos capítulos, nos señala cómo identificar esos puntos si es una situación de Bill, que es, aunque tenga el conocimiento teológico, si es un issue de aplicación o es un issue de que no tiene un espíritu enseñable. Entonces, eso es sumamente importante porque hay personas que tengan, y eso lo vamos a hablar con un poquito de mayor profundidad mientras seguimos avanzando. Pero el autor nos muestra que tanto Bill como Bob tienen una necesidad de discipulado, aunque no la reconozcan, digamos de esta forma. Porque puede ser que Bill diga, no, yo tengo ya bastante conocimiento y no sienta que necesite discipulado. Pero la necesidad la tienen, porque si no vive la palabra, hay una desconexión. La palabra es para ser vivida. Así que, ahora, el libro nos menciona qué debemos de estar, quiénes son esas personas que debemos de estar eligiendo. Y lo primero, y a mí me encanta esto, que el primer punto que el libro menciona es que antes de que tú trates de discipular a alguien, busques un miembro en tu propia familia. Antes de tú salirte de tu casa, mira primero en tu propio hogar. Y nos da el texto de 1 de Timoteo 5:8 como ejemplo, nos dice 1 de Timoteo 5:8 que nos dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y utilizando ese texto en base, vemos que antes de nosotros estar proveyendo en cualquier otro lugar, debemos de proveer en nuestro hogar, porque si no sería hipocresía. ¿Acaso hemos escuchado este lema anteriormente de que
es luz afuera, pero oscuridad en la casa. Como todo este anhelo y todo este deseo de querer sentarse, predicarle la palabra a alguien, pero no lo hacemos ni con nuestras esposas, ni con nuestros propios hijos. Entonces, ahí ya el libro está señalando una importancia bien clara de que tal vez no siquiera tienes tiempo para tú poder hacerlo afuera, pero tienes en tu hogar personas viviendo que siempre hay una oportunidad de tú poder estar discipulándolo en la palabra. Y el libro, el autor te está llevando a que observes dentro de tu hogar si hay alguien a quien tú puedes sentarte a discipular. Ahora, nos hace esta distinción en Primera de Corintios de que debe de ser una persona cristiana cuando vamos a estar discipulando. Daniel, estás en mute. ¿Ibas a decir algo? Oh, ok. Entonces, nos está diciendo de que debe de ser cristiano. ¿Por qué razón ustedes creen que debería de ser cristiano una persona que ustedes deberían de discipular? ¿Por qué yo no puedo discipular a un creyente, a un no creyente, a un incrédulo? Porque no conoce la palabra y el cristiano sí conoce algo de la palabra, al menos para poderlo discipular. Mauri, ¿vas a decir algo? Yo creo que a un no cristiano. Dale, Amaury. Es que es difícil discipular a una persona que no haya sido ya regenerada, o sea, transformada en su interior y entregada a nuestro Señor, porque no entendería, no estaría el Espíritu Santo obrando en él, no entendería nada de lo que haríamos con él de esa forma. Primero habría que predicar el Evangelio para que se convierta y después discipular. Pienso yo. Correcto. Eso mismo iba a comentar, lo que comentó mi hermano Amaury. Exacto. Así mismito. Y precisamente, si nosotros volvemos otra vez a la definición que el pastor Daniel nos llevó en la primera parte de la enseñanza del libro, era ¿qué es discipular? ¿Y qué queremos lograr con discipular? Es hacer que las personas imiten a Cristo. Y una persona no regenerada, no nuevo creyente, como estaba mencionando el hermano Amaury, no puede imitar algo que no tiene dentro de él. Entonces, nuestro enfoque no es descartarlos, es que nuestro enfoque de discipulado no es discipular per se, sino y evangelizar al no creyente. Buscar, estudiar con ellos en la palabra el enfoque de poder mostrarle el evangelio una y otra vez hasta que venga en el arrepentimiento, y de esa forma ya el Espíritu Santo está dentro de esa persona creyente nueva regenerada. Entonces nosotros podemos apelar por la palabra para esos cambios y poder imitar a Cristo. Entonces, otra cosa que nos menciona es un miembro de tu congregación. ¿Por qué ustedes creen que no significa que no pueda discipular a una persona que no sea miembro de la congregación? Pero ¿qué beneficios hay con respecto? Ustedes podrían ver de que una persona, ustedes vayan a discipular, sea una que visite o sea miembro de tu congregación continuamente. ¿Qué beneficios ustedes podrían ver? Uno de los beneficios que el libro menciona es que todos están recibiendo la misma enseñanza y la misma doctrina. Una persona que visita a otra iglesia, lo que podría provocar que le haga más daño que bien. El tú sentarte a discipular a una persona que no sea de tu iglesia. ¿Por qué razón? Porque si en esa otra iglesia están predicando algo diferente,
hay un choque de ideas y la persona lo que se puede sentir es cómoda en recibir lo que recibe en su iglesia, más un tiempo de discipulado aparte. De hecho, el libro lo que exhorta es a que puedas evaluar que esa persona está recibiendo y tal vez exhortarlo a ir a una iglesia de sana doctrina. Pero cuando tú tienes un hermano que de tu iglesia local, ya sea miembro o que visita continuamente, tú estás recibiendo prédicas, enseñanzas y te puedes beneficiar precisamente del consejo completo que la iglesia como cuerpo de Cristo está proveyendo. Por ejemplo, ¿en qué serie nosotros estamos ahora predicando los pastores? Estamos en Gálatas. ¿Y cuál es el tema principal que se ha estado predicando una y otra vez sobre Gálatas? ¿Alguien puede comentar? ¿No saben? ¿De qué hemos estado predicando de Gálatas? En Gálatas estamos predicando de la gracia, de la fe que viene por el oír, que no es por la ley, en estos primeros capítulos, la diferencia pienso yo que lo que es el cristiano, realmente cristiano, que es el que cree en Cristo por las obras, por la fe que Dios puso en él y no por las obras de la ley. Sí, por la gracia de Dios. Exacto. Gracias, Andrés. Eso es sumamente importante porque cuando ustedes si ustedes están discipulando a algún hermano y él está batallando, ese hermano con que necesita hacer buenas obras para congraciarse con Dios, ustedes pueden estar citando las prédicas, los sermones, las enseñanzas que la iglesia ya está proveyendo para reforzar estos conceptos y ayudar a ese hermano a crecer y a imitar a Cristo, de que no necesitan hacer nada para congraciarse con Dios, porque ya ellos están congraciados por medio del sacrificio de Jesús. Entonces, parte del discipulado que trae beneficios cuando lo haces dentro del contexto de tu iglesia local, ya sean miembros o visitantes continuos, es que tú tienes la oportunidad de tener un apoyo completo del contexto de la iglesia completa. Y eso te quita a ti una carga de encima de que toda la responsabilidad cae sobre ti y te aprovechas del apoyo mutuo, de, como dice la palabra, de apoyados los unos a los otros, edificados los unos a los otros, levantados y animados los unos a los otros, y que no eres tú solo el que estás discipulando. Y de hecho, el libro menciona que hay dos tipos de discipulado. Está el discipulado que es ya a multitud de personas y en esa esfera es cuando se está enseñando, cuando se está predicando. Pero está el discipulado uno a uno. Entonces, hay un apoyo tanto en el discipulado en multitud de personas como también en el uno a uno. Y eso ayuda al entendimiento y el conocimiento de la palabra para su crecimiento. Otro de los puntos que nos menciona el autor es que de tu mismo sexo, que sea una persona del mismo sexo. Y la cita que nos da es de Timoteo, capítulo 2, versos 3 al 5, pero no, Tito, perdóname, Tito, capítulo 2, versos 3 al 5, que habla sobre que las mujeres le enseñen a las jovencitas y dentro de todo esto, aunque vemos que en la iglesia, cuando se predica pues a multitud de personas y hay hombres y mujeres, en el carácter individual es algo para más cuidar la integridad y no ser tentado cuando tú estás discipulando a una persona del sexo opuesto. Es algo bien común que un hombre o cualquier persona que está recibiendo ayuda o está siendo discipulado pueda sentirse atraído
por el hecho nada más de ir estableciendo relaciones poco a poco, y sentirse atraído el uno al otro, y para no pecar, mejor evita el tú tener discipulado con hombres, entre hombres y mujeres y viceversa. Y si llegase a ser, digamos, que sea siempre en el contexto de estés con tu esposa, a ustedes hombres casados. ¿Para qué? Para que te guardas a ti de no caer en la tentación. Precisamente el pastor Daniel estaba hablando sobre esta noticia de otro pastor que cayó. Y es triste, precisamente, lo mismo, infidelidad. ¿Cuán fácil puede ser para el hombre y ya también para la mujer caer en eso? Así que debemos de esforzarnos continuamente a no caer en esa tentación. Nos menciona también, ustedes pueden ver el slideshow, que es perfecto. Aunque el autor habla sobre preferiblemente alguien más joven, también habla en el contexto de madurez. Y podemos tener una persona que sea de 60 años y ser edificado por una persona de 30 años y poder ser discipulado. Y ahí está en el contexto de que tiene más madurez en la palabra. No digamos más conocimiento, porque puede tener más conocimiento de la palabra, pero no tener la madurez de la misma. El saber aplicarla. Entonces, lo que sí podemos estar observando es buscar personas a quienes podamos ayudar a edificar, ayudar a edificar para las personas que tal vez no sean tan maduros en la fe. Entonces, no hay problema, hermano William. Gracias. Entonces, ya observando eso, alguien que sea diferente a ti. No queremos una persona que muy fácilmente caemos y podemos ser persuadidos a personas que tenemos muchos puntos en común. ¿Cómo que? Pues somos los que son matrimonios sin hijos, o los que son familias de ciertas edades, o personas solteras solamente, o personas de las edades más jóvenes, pero no las personas de la tercera edad, no lo tomamos en consideración. Entonces, no podemos caer en esa tentación de inconscientemente nosotros segregarnos los unos a los otros por las diferencias que tenemos. Al contrario, podemos ser edificados tanto de una persona joven como una persona de la tercera edad. Por medio de la palabra. Este otro punto es el que el pastor Daniel estaba mencionando sobre ser enseñable. Y aquí cae a una persona que pueda tener el conocimiento teológico en la palabra, pero todavía tiene batalla con querer aplicarlo. Tenemos que identificar cuáles son las razones de por qué razón esa persona se le hace difícil aplicarlo. ¿Es una situación de que no entiende la palabra, aunque se la conoce, no la entiende cómo aplicarla? ¿O es una que no reconoce que necesita ser enseñado? Y con una persona que se cree que no necesita ser enseñado, pues no debemos de perder el tiempo con ellos. Y eso es muchas veces. Yo, en mi carácter personal, a mí me ha pasado que he comenzado un discipulado con un hermano y puedo estar un año completo con ese hermano, semana tras semana, y no ver ningún cambio en cuestión de aplicar la palabra por más conocimiento teológico que está recibiendo, porque no tiene un espíritu enseñable, no tiene la actitud de decir, ¿cómo yo puedo aplicar esto en mi trabajo,
en mis personas, en las personas con quien me rodeo, en mi compromiso con la iglesia local, mi compromiso hacia mi esposa, mis hijos, todo ese tipo de, todos esos puntos son bien importantes para nosotros tener que estar edificando y tener que estar identificando. Porque si no, te va a pasar que te vas a agotar, te vas a drenar teniendo expectativas que no son reales, porque la persona todavía no tiene la actitud y el corazón dispuesto para ser enseñado. Y eso es sumamente importante. Si la persona no tiene la disposición, hermano, la iglesia Palabra de Vida está creciendo significativamente. Y los pastores no somos suficientes para discipular a todo el mundo. Es una oportunidad maravillosa para que cada uno de ustedes pueda ver de esas nuevas personas que están llegando, porque están llegando personas inconversas, pero también están llegando personas ya conversas que anhelan vivir la palabra de Dios y anhelan querer ser discipulados. Y es una oportunidad maravillosa para que ustedes puedan encontrar a alguien a quien discipular. Vemos que nos habla del punto sobre fiel para que pueda enseñar a otros. En otras palabras, no es como decimos, dame, que la persona lo único que quiere es ser discipulado, pero sin la disposición de decir ahora lo que ha recibido de ti, lo que ha aprendido, como vemos de Pablo, que le dice a Timoteo, lo que has aprendido de mí, lo que has visto que yo he vivido, enseña esto a otras personas. Entonces, ustedes quieren buscar a una persona que ustedes puedan discipular, pero no es para que se quede con ustedes por el resto de la vida. Ustedes quieren que esa persona se multiplique en ustedes, imagínate. Entonces, Andrés no va a poder escoger a más a nadie para poder discipular, porque entonces tiene ese hermano arreguindado todo el tiempo al lado de él y no tiene la oportunidad de continuar discipulando. Y ese ejemplo nosotros lo vemos en Cristo. ¿Qué fue lo que Cristo hizo cuando le lavó los pies a los discípulos? ¿Cuáles fueron las palabras de él? Ustedes me llaman maestro. Ustedes han visto lo que yo he hecho delante de ustedes. Ahora háganlo a otros. Y ese es el modelo que nosotros debemos de siempre imitar. Cristo nos enseñó que lo que Él nos muestra a nosotros, eso mismo debemos de aplicar para que otros lo continúen aplicando en sus vidas. Otro punto que nos habla, además de fiel para que pueda enseñar a otros, es alguien que se pueda alinear a tu agenda. Y esto debe de ser bien importante. El discipular no se puede convertir en una carga inalcanzable o que te obstruya tu tiempo de familia o te dé un agotamiento físico porque la persona vive muy lejos. Entonces, lo mismo también las horas de trabajo. Tenemos hermanos que trabajan en la noche, otros que trabajan durante el día, otros que trabajan más los fines de semana. Y debemos de buscar personas que se nos haga fácil el poder conectarnos el uno al otro. Porque la distancia podría ser un tropiezo. Y eso lo debemos de estar considerando. No podemos añadirnos esa carga a nosotros, sino que debemos de estar claros de que Dios todavía es el que está en control de todas las cosas y Dios va a colocar a alguien, a esa persona a distancia, para que pueda ser discipulado. Entonces, debemos de buscar a alguien que se nos haga fácil poder coordinar día a día o durante la semana ese tiempo de discipulado. Para eso va a necesitar una planificación de parte tuya. Tienes que ver tus horas de trabajo, cuánto tiempo puedes tener con ese hermano creyente. E inclusive, puedes considerar si es un discipulado que amerita que sea semanalmente o inclusive lo puedes hacer bisemanalmente.
Una semana sí o una semana no. Y de esa forma te permite, no te sobrecarga en tus responsabilidades, porque muchos de ustedes están trabajando muchas horas de trabajo y se entiende por completo. No, el anhelo de sus pastores es jamás que ustedes se sientan sobrecargados y que eso afecte su calidad de familia, porque para nosotros ese es su primer ministerio. Pero siempre hay una manera de poder coordinarse y ejecutarlo. Y si necesitan ayuda, hermano, comuníquese con uno de los pastores para ver en qué manera puede aplicarlo para coordinarlo y planificarlo y que se pueda llevar a cabo. Entonces, esos son puntos que al elegir a alguien ustedes deben de tomar en consideración. Ahora, ya ustedes han seleccionado a la persona. Ya saben el día, la hora. Lo próximo que nos lleva el autor es a tener unos objetivos claros. Eso es sumamente importante. Porque tú no vas a sentarte con esa persona a darle lo que tú tienes en mente, sino tú quieres identificar cuál es su verdadera necesidad para discipulado. Entonces, ¿cuál es el objetivo general que todos debemos de buscar? El autor nos lo dice. Ayúdale a seguir mejor a Jesús, creciendo en el conocimiento de Dios y aprendiendo a poner ese conocimiento en práctica para entender mejor y vivir mejor. Entonces, tu objetivo es que siga a Jesús, que siga conociendo cada vez más y más a Dios y que sepa ponerlo en práctica. ¿Para qué? Para vivir mejor, para poder entender y vivir mejor de acuerdo a como Dios ha establecido en su palabra. ¿Tú ibas a decir algo, Daniel? ¿No? Perdóname. Es que mis hijos están aquí diciéndome que les haga monitos de plastilina. No, pero aprovechando que quité el mute, es importante la parte que nos enseñabas acerca de tener estas relaciones de discipulado con personas del mismo sexo, con hombres. Nuestros corazones son tan engañosos, hermanos, que no podemos confiarle a nuestro corazón ni un milímetro. De verdad. No se texten con mujeres, no tengan conversaciones largas con mujeres. Satanás es demasiado astuto y nuestro corazón es demasiado engañoso. Nos podemos empezar a terapiar nosotros mismos y a decir, no, es que estoy discipulando a la hermanita, es que la hermanita necesita ayuda. Y cuando acuerdas, estás frito. Entonces, tengamos todas las precauciones posibles, siempre comuniquémonos con nuestra esposa acerca de textos que recibamos de mujeres, démosle acceso a nuestra esposa de nuestro teléfono, que ella sepa que tiene la libertad de entrar y sin ningún problema puede ver cuáles son los textos que nosotros hemos estado enviando, a quién, qué dicen y todo lo demás. Y la otra parte es lo de ser enseñables y trabajar con gente enseñable. Yo tengo 10 cortos años de ministerio pastoral, hermano. Y de verdad que trabajar con gente no enseñable es como una de las más grandes pérdidas de tiempo que hay. O sea, tú puedes dedicarle años a una persona y no tener ningún fruto. Y la persona puede saber muchísimo, tener todos los libros de los puritanos y de los reformadores y haberse leído las instituciones de Calvino o a los puritanos, Richard Baxter y John Owen y seguir viviendo la misma vida quizás de frialdad espiritual. Y pues no quieres eso. Oremos a Dios, que Dios nos
nos ponga en el camino de gente que necesita y que quiera aprender. Y si nosotros se lo pedimos a Dios, de verdad que Dios va a responder, porque eso es lo que Él quiere que hagamos. Así que eso es orar conforme a la voluntad de Dios. Pidámosle a Dios gente enseñable. Gracias, pastor. No, sí, gracias por tremenda aportación. Y algo con respecto del sexo opuesto también es, tú no eres así de fuerte para resistir y no caer. No pienses que tú eres el Superman, porque no lo eres. Eso es, piensa siempre lo peor de ti, que tú podrías caer y traer destrucción para ti mismo, para tu familia, y más importante aún es no trayéndole gloria a Cristo, sino manchando el evangelio habiendo caído. Así que no te consideres así de fuerte, porque no lo eres y no lo soy. Así que es un buen punto de tener un libro abierto con tu celular, con tu esposa, que sepa que si alguien te textea, esto fue lo que se comunicó. Inclusive, utiliza a tu misma esposa en cuestión de comunicar a otras mujeres para que de esa forma te guardas a ti, guardas tu integridad y guardas tu relación con el Señor, no se daña. Entonces, después de que ya has escogido esa persona muy bien, vive cerca de casa, nuestros horarios están bien, es hombre, perfecto, tenemos el horario alineado. Ahora, ¿cuáles son? Tenemos que buscar objetivos claros. Y el objetivo principal, como habíamos mencionado anteriormente, es ayúdale a seguir mejor a Jesús, creciendo en el conocimiento de Dios y aprendiendo a poner ese conocimiento en práctica. ¿Y para qué? Para entender mejor y vivir mejor. Todo es para la gloria de Dios. Y de la única manera que nosotros podemos traerle gloria y honra a Dios es que siguiendo a Jesús. Él es el único camino, la verdad y la vida. Entonces, nos muestra inclusive el autor este principio práctico de vida, verdad, vida. Y me gustó la manera tan simple de memorizar de cuál es el objetivo claro que nosotros debemos de tener sobre cuando vamos a discipular a alguien de vida, verdad, vida. Y la primera parte de vida es que tu vida debe atraer a las personas a escucharte. Entonces, tu modelaje, la manera en que tú enseñas debe de buscar en todo momento que esa vida sea atraída a continuar en el crecimiento contigo, específicamente. Entonces, otra parte del objetivo que nos da más detalles todavía es sobre la verdad. Y esa verdad es qué vas a enseñar. Y debe para trabajar en la transformación de ese hermano. De la única manera que lo puedes hacer nos enseña que debes de trabajar siempre con los fundamentos de la fe y la vida cristiana en el creyente. Y esos fundamentos de la fe y de la vida cristiana los obtenemos en la Biblia. No los sacamos de más ningún otro lugar que no sea de la Biblia. Tenemos libros que son buenos, autores que han estudiado, fieles a la palabra, pero todos tienen que apuntarte a la Biblia. Y eso debe ser algo muy importante si en tu planificación parte de los objetivos es utilizar tal vez un libro como el que estamos utilizando ahora del discipular, debe de apuntarte siempre en su contexto claro a la palabra de Dios. Y ese libro lo que hace es más bien darte consejos que no tienen que ver con la Biblia. Deberías entonces tal vez descartar ese libro y enfocarte en uno que te apunte a la palabra de Dios. Y si desconoces, hermano, esto es algo que yo he hecho con el pastor Daniel, que yo le he preguntado, mira, he considerado estos libros para este tema específico sobre
el liderazgo. ¿Qué otros libros tú me recomiendas? Y el pastor Daniel me ha dicho, mira, he leído estos otros libros y estos son buenos también. Y de esa forma te ayuda a que tú puedas tener dirección. No están solos en este proceso de discipular, que es otro de los beneficios dentro del discipulado en el contexto de la iglesia local, hermano. Porque les ayuda a que ustedes puedan, a que tienen también otras fuentes y otros recursos para darles dirección para su mejor aprovechamiento. Un comentario nada más, que ahí en nuestro sitio web de la Iglesia Palabra de Vida, tenemos una lista de lectura recomendada acerca de la Biblia, de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, acerca del Evangelio, religiones y sectas, vida cristiana, familia y hogar. Y una lista de ministerios también que recomendamos. Así que puedes ir y buscarlo y buscar esa lista ahí. Y pues como recomendaciones, ¿no? De los libros según los temas que necesitas. Gracias. Sí, no, gracias, pastor. Eso es sumamente, ya tienen ahí una fuente directa para que puedan ir a esos recursos. Otro punto es, pasa tiempo con ellos mientras tienen conversaciones relevantes. Hermano, no para que se guarden. No vayan en mente con que ya ustedes tienen este libro y digo, voy a ir donde Amaury y voy a sentarme con él a trabajar este tema específico, cuando yo todavía no he intimado con Amaury y sin saber y conocer su necesidad. Entonces, tú necesitas pasar tiempo con el hermano y pasar tiempo relacional. Estamos hablando de cómo está tu vida, hacernos las preguntas necesarias de los unos a los otros. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu estudio en la palabra? ¿Qué has estudiado en estos días? ¿Qué te ha parecido la prédica? ¿Cómo te ha ministrado? ¿Cuáles son los retos por los que estás pasando en tu trabajo? Y tú puedes ir identificando, estoy batallando con la paciencia. Se me hace difícil la oración, no estoy creciendo en la oración. Se me hace difícil, leo la Biblia, pero no la entiendo, no sé cómo leerla, no sé cómo estudiarla. Y ya en esas conversaciones tú puedes identificar cómo puedes ayudar a ese hermano en ese discipulado, en esa necesidad. No vaya en mente con que quieres discutir un tema específico sin identificar primero cuál es su verdadera necesidad. No vayas a decir, bueno, pues voy a sentarme a la confesión de Westminster y voy a sentarme a discutirla con el hermano, cuando el hermano en realidad se le está haciendo difícil la oración. Que no está mal que se discuta eso, pero tú primero quieres atender esa necesidad, y parte del discipulado es identificarle y enseñarle de acuerdo a lo que estás viendo. No sé si eso les hace sentido. Porque el pasar tiempo con hermanos te ayuda a tú poder identificar, oye, mira cómo está su relación con sus hijos. Y tal vez lo que necesita es leer, que lean juntos el libro de Edad de Oportunidad. O un libro de oración donde puedan encontrar eso. ¿Alguien está ahí? Ok, ya. Entonces, tal vez lo que necesita el hermano es que puedan discutir sobre la oración o estudiar juntos la palabra, cómo leerla, cómo interpretarla de acuerdo a lo que está hablando en su contexto, la Biblia. De la única manera que nosotros podemos hacer eso es pasando tiempo los unos con los otros, hermano. No hay más ninguna otra forma, y prestando atención. No queriendo solo comunicar, hablar.
necesitábamos en ese tiempo la paciencia de nosotros poder escuchar para entender el corazón del hermano y que con la ayuda del Espíritu Santo nos guíe a cómo comenzar un punto. Y de hecho, puede suceder que comiences un discipulado, y esto a mí me ha pasado, y en el discipulado ambos están de acuerdo con un tema que quieren trabajar e identifican durante el proceso del discipulado que hay un tema mucho más importante, que te sientas que puedes parar para enfocarte en esa necesidad que es más importante todavía. Porque no es el propósito del discipulado no es pasar, quiero cumplir el ABC o quiero tomar este tiempo, son 12 sesiones y voy a cumplir esas 12 sesiones y ya terminé. Claro, haces el plan de que quieres terminarlo, pero si no lo terminas, no puedes de abatirte o cargarte de que tienes que cumplir con ese plan, sino permitir que el tiempo que sea necesario. Han habido veces que tú puedes decir, bueno, el plan es que cubramos esto en 10 sesiones, pero terminas haciéndolo en 24 sesiones. Nos ha pasado inclusive en la escuela de siervos que queremos terminar un libro en dos reuniones, pero terminamos extendiéndolo a 3 o 4 reuniones porque los temas se prestan para mayor discusión, para el crecimiento de los unos de los otros. Un punto que va conectado a lo de pasar el tiempo con ellos es invitarlos a aprender de tus errores. Y aquí no debemos de tener miedo a que conozcan que nosotros también cometemos errores. Porque no somos perfectos. Cometemos pecados igual que todos los demás, pero estamos continuamente persiguiendo a Cristo y viendo cómo estamos inclusive nosotros aprendiendo y cómo el Señor nos reprende a nosotros y cómo el Señor nos corrige. Y en esa invitación de aprender los unos a los otros, debemos de nosotros también invitarlos a ver, mira, yo cometí este error, fui orgulloso, le hablé de esta manera a mi esposa de manera orgullosa. Entonces, ese ejemplo que nosotros le podemos mostrar a los hermanos podría ser algo que ellos se puedan identificar que están pasando de la misma manera. Entonces, eso nos ayuda a que con el ejemplo mismo de nuestra vida, nosotros podamos compartirles a ellos una manera de cómo la palabra a nosotros nos ha ministrado para corregir, ser corregidos. Y dentro de ese tiempo también va conectado a hacer preguntas. ¿Qué estás estudiando? ¿Por qué estás estudiando? ¿Estás trabajando? ¿Por qué estás trabajando en eso? ¿Qué te motivó a ejercer esa profesión? ¿Qué te motivó a tú trabajar ¿qué te motivó a tú trabajar en lo que estás haciendo ahora? Todos somos de diferentes nacionalidades. ¿Por qué viniste a los Estados Unidos? Y ese tipo de preguntas te ayuda a tú poder indagar y conocer cada día más a tus hermanos y poder entender ese tiempo de intimidad. Ya habiendo tenido esta vida, verdad, que de objetivo, de lo que quieres lograr, entonces el objetivo final es que sus vidas se vean transformadas. Entonces, ¿qué queremos ver? Bueno, no enseñamos y lo dejamos ahí con el hermano. Buscamos hacerle preguntas de cómo ha podido aplicar esos nuevos principios y cómo ha visto
esa vida transformada, glorificando cada vez más al Señor. ¿Acaso no cada uno de nosotros hemos vivido de esa forma? Que el principio de todo es que nosotros podamos ver una vida transformada. ¿Cómo nosotros podemos aplicar eso? ¿Cómo inclusive eso se ve, ese cambio? Hacer preguntas, el enfoque es, bueno, si estoy trabajando en la oración, ¿cómo va tu oración? Vamos a orar juntos, déjame entonces escucharte orar, con el propósito de ver ese crecimiento. La dificultad que tenías era en estudiar tú independientemente de la palabra de Dios, pues vamos a estudiarlo juntos, vamos a ver cómo ahora estás estudiando la palabra después de haber aplicado esto y haber entendido estos conceptos. Ahora, este otro capítulo que nos muestra, además, el autor es que hay un precio que pagar. Nada de gratis y no es fácil. Queremos lograr cosas, hay que pagar un precio bien claro para poder discipular, hermano. Y el autor lo hace bien, lo expresa muy bien, de que todo lo que nosotros hacemos para la gloria de Dios, hay un precio que nosotros tenemos que pagar. ¿Y cuál es ese precio? Bueno, toma tiempo. Toma tiempo. Y para ese tiempo hay que ser intencional. No pensamos, lo hago por 2 meses, pero ya en el tercer mes me siento cansado, lo voy a detener, voy a hacer una pausa. Hay días que van a ser más difíciles que otros y debe de ser intencional el compromiso que tú tienes para poder discipular al hermano. Entonces, va a requerir que tú te prepares también, pasar tiempo en la palabra y utilizar la Biblia en todo momento. No cada vez que te reúnas con hermanos, va a requerir que tú también tengas un tiempo tuyo personal, individual, devocional, para que tú puedas enseñarle, emularle a los hermanos. Tu tiempo de oración es sumamente importante, porque esto no es una clase de un colegio, sino que tú estás orando, que mientras tú estás enseñando a esa persona en la palabra, no eres tú el que le estás haciendo los cambios a la persona. ¿Quién es el que está haciendo esos cambios? Es el Espíritu Santo en la vida del hermano. Entonces, no es lo que yo diga, pero yo comunico la palabra de Dios. Y al comunicar la palabra de Dios, yo estoy confiando y dependiendo del Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo trabajando en la vida de ese creyente. Entonces, es sumamente importante que tengamos también la humildad, nosotros mismos, nosotros tengamos la humildad de reconocer que los cambios que hay en ese hermano no los hago yo. Entonces, y esa humildad se refleja a Dios por medio de la oración, diciéndole, Padre, ayúdame, Señor, porque yo no puedo hacer nada. No puedo convencer a esta persona. Yo no soy el Espíritu Santo, yo no me le puedo meter por dentro para que haga todas estas tareas. Yo dependo de ti, Señor. Tu palabra está ahí y tu palabra es poderosa para hacer cambio en la peor persona. Y tú lo puedes hacer que brille por medio de la luz de Cristo. Así que esa debe de ser tu clamor al discipular a una persona. Si es una situación de discipulado para la crianza de los hijos, Señor, ayuda. Que lo que hagamos ahora sea algo que pueda ver, practicar y que pueda ver la gloria tuya en la obediencia a estos principios que vamos a estar estudiando. Ayúdame a poder yo entender también cada vez más a profundidad esta palabra para que la pueda explicar mejor también. Esos son puntos que ustedes tienen que pagar el precio y nosotros no lo podemos pagar por ustedes mientras ustedes se comprometen a discipular. Y sobre todo,
el amor. ¿Por qué razón? Te tienes que negar a ti mismo. ¿Por qué negarte a ti mismo? Porque va a requerir paciencia. Muchas veces queremos que entiendan las cosas que inclusive a nosotros nos tomó años entender y queremos que esa persona lo entienda en una semana o en un mes. Y si para nosotros no fue así, no podemos esperar también que a esos hermanos que estamos discipulando les tome en menos tiempo. Y nuestra santificación es progresiva, es poco a poco. Esta carrera no es una carrera de velocidad, sino un maratón, es una carrera de rendimiento. Cuando estamos discipulando, lo que queremos es que esa persona tenga la capacidad de poder hacer, no enfocarnos en que esa persona logre mucho, lea la Biblia, estudie la Biblia completa en un año. Hay hermanos que si es necesario que tú estudies con ese hermano solo 3 versículos en cada momento, que sean 3 versículos, pero que sean bien hechos, hermano. Y tengan la paciencia de que aunque no lo entiendas, tú por amor a ese hermano estás gozoso, confiado de que el Señor va a hacer una obra y va a llegar el momento en que ese hermano va a despuntar confiando en el Señor, en el conocimiento de la palabra. Siendo tú humilde, nuevamente, porque no pretendes que esa persona haga un cambio del cielo a la tierra, sino que pueda ir glorificando a Cristo paso a paso. Tampoco te enfoques en querer cambiarle toda la vida de cantazo. Eso es algo que no va a ser así. Te sobrecargas tú y sobrecargas al hermano. Entonces, parte del amor es tener esa paciencia. Y la paciencia va a tener que estar acompañada de tu perseverancia. De tú mismo no desanimarte. ¿Cuántas veces Cristo tuvo cuánto tiempo con sus discípulos? Y todavía Él continuaba enseñándoles los mismos principios. Desde la primera vez les había dicho, voy a ser crucificado, voy a morir, tengo que morir. Y todavía la noche antes ellos estaban que no lo podían entender. Entonces, Él no dejó de anunciar su muerte. Es un ejemplo claro de que nosotros continuamos predicando y enseñando lo mismo una y otra vez. A mí me encanta la epístola de Romanos. Es una iglesia que ya conoce el evangelio. Pablo todavía no ha visitado esta iglesia y le dice, estoy loco por estar ahí en la iglesia de Romanos. ¿Y qué es lo que quiere hacer? ¿Y qué es lo que quiere hacer Pablo con los romanos? Dice, predicarles el evangelio. Predicarles el evangelio. Entonces, por amor a ellos, a que el evangelio sea algo continuo una y otra vez. Entonces, nuestro punto es de nuestro amor y nuestra humildad es que, ya ese tema se discutió. No importa. Aunque tal vez esa persona haya estudiado la palabra o haya estudiado el evangelio, no significa que se puede profundizar cada vez más en esa parte del sobre un tema. ¿O acaso, le pregunto al pastor Daniel, cuánto tiempo has estudiado? ¿Has sentido que ya has obtenido todo el máximo conocimiento sobre un tema? Pues básicamente uno tiene que seguir y seguir y seguir. Nunca va a ser exhaustivo el conocimiento sobre un tema. Ya sea los hijos o el matrimonio. El pastor Fide hace poco me mandó, creo que eran como unos 10 videos de un tema en específico. O sea, yo empecé a ver cosas que nunca en mi vida jamás había visto. Y eso es que me he leído varios libros acerca de eso y he tomado conferencias acerca de eso. O sea, es casi imposible, diría yo, para una persona ser 100% experto en una área, especialmente en el estudio de la Biblia. Exacto.
Sí, y ese no, y es parte de la humildad de decir nosotros no somos Dios, no tenemos todo el conocimiento. Y de hecho, aunque lo hayamos aprendido, por nuestro deterioro se nos va a olvidar también. Entonces necesitamos ser recordados. Eso es parte de nuestra humildad. Un conocimiento que tú hayas obtenido, algo que tal vez dijiste, sí, yo me acuerdo verlo. Y si yo, digamos que el primer año, tú puedes decir, entiendo el concepto 100%, pero el año que viene, ya solo te recuerdas del 70%. Y en 5 años, solo te acuerdas del 15% de lo que hablaron. No te recuerdas de nada más, no puedes citar casi nada. Y es por nuestra naturaleza humana. Somos olvidadizos, reemplazamos pensamientos. Así de fácil. E inclusive, ¿cuánto de nosotros también nos ha pasado que el término nos hemos enfriado? Se me olvidó, hace tiempo que no estudio la palabra. Antes la podía estudiar bien, pero como lo dejé de hacer por un tiempito, se me ha hecho difícil volverla a estudiar como la estudiaba antes. ¿Por qué razón? Por la falta de práctica. Y eso muestra nuestro deterioro como humanos, de que también se nos puede olvidar. Y por amor, para que no se olvide, aunque sean temas que tenemos que repetir, lo hacemos una y otra vez, por amor a ese hermano. Y amor para nosotros mismos también. Eso algo que nos ayuda a nosotros cuando discipulamos es que también nos mantenemos afilados nosotros mismos a que esos conceptos siempre estén para nosotros. ¿Qué tanta bendición es cada vez que yo predico? No tanto, ¿sabes? Sí para la iglesia, pero es más para mí, porque a mí veo cómo me va ministrando mi corazón y va ayudándome al entendimiento de la palabra. Así que es una carretera de dos caminos en ambas direcciones. Ahora, además de que hay un precio que hay que pagar, habla sobre levantar líderes. El autor hace un énfasis precisamente a los pastores en este capítulo, de que esto es algo que los pastores deben de tener para levantar líderes dentro del discipulado. Pero a la misma vez también, para ustedes, hermanos, que tal vez no son pastores y no son llamados a eso, tienen una expectativa de lo que sus pastores deberían de estar haciendo. Y de hecho, pueden colaborar para que esta meta y este objetivo se pueda lograr. Uno de ellos de levantar líderes es algo que el pastor Daniel era antes el pastor solo en Palabra de Vida. Por la gracia y la misericordia de Dios, su paciencia, su esfuerzo, su trabajo de discipular una y otra vez, ahora la iglesia, Palabra de Vida, se beneficia de 4 pastores. De 4 pastores. Eso significa que ahora ya nos detuvimos. La obra terminó, no necesitamos buscar más pastores. ¿No? No ha terminado la obra. Nosotros tenemos que seguir identificando otros potenciales pastores. Pastores que cumplan los requisitos bíblicos. Y ustedes como iglesia continuar observando hermanos que cumplan estos requisitos, porque en algún momento ustedes escogerán también dentro de ustedes esos pastores. Y actualmente sus pastores ahora estamos también personas que hemos visto que tienen el llamado o que han expresado y tienen un espíritu enseñable, ayudándolos a crecer para cuando llegue el momento de escoger más pastores, ya sea para Palabra de Vida o para plantar una iglesia en Tampa o plantar una iglesia en cualquier otro lugar del mundo. Entonces, esa parte es algo que nosotros debemos de siempre estar buscando como pastores para levantar líderes. Y
dentro de buscar esos pastores de requisitos bíblicos, nosotros estamos viendo que debemos para buscar eso, debemos de siempre adoptar una postura de búsqueda. ¿Y qué es eso? Siempre estamos observando, siempre estamos escuchando. Tenemos que estar intimando con los hermanos. ¿Para qué? Para ver si esos dones están ahí. Tal vez la persona conoce su llamado, pero hay otras personas que tienen los dones ahí claros y todavía no lo conocen. Y nosotros poder hacer esa pregunta, ¿has considerado alguna vez el ser pastor? De hecho, yo recuerdo que antes de llegar a Palabra de Vida, yo no consideraba ser pastor. Y recuerdo que se lo comentaba al pastor Daniel cuando nos reuníamos, no sé si se acuerda. Yo estaba en la iglesia Grace Baptist Church y el pastor de la iglesia, de esa iglesia de Grace Baptist, me decía, Mario, ¿alguna vez has considerado ser pastor? Y yo, bueno, todavía no lo he considerado. Y él mismo me exhortó, ora, porque veo esos dones, esas características en ti. Y no fue hasta que ese estímulo de ese pastor que me llevó a poder identificarlo, inclusive comunicarlo cuando fui a Palabra de Vida, que el Señor iba añadiendo eso en mi corazón. Así que eso no pudo haber sucedido si ese pastor no hubiese venido donde mí y no estuviese observando mi vida, no estuviese observando cómo yo estaba actuando. Y así mismo es con usted, con sus pastores acá en Palabra de Vida, nosotros estar observando las cualidades, las características de cada uno de los hermanos. Y tal vez no tan solo como pastor, como diácono. Hay un corazón de servicio entregado completamente para servir. O un corazón de enseñanza. Tenemos que ir identificando de nuestros hermanos cuáles son sus dones, cuáles son sus talentos, para ayudarlos y dirigirlos a servir mejor a su iglesia local. Y eso es algo que nosotros tenemos como pastores, estar continuamente buscados. Y claro, necesitamos ayuda de los hermanos de la iglesia, porque se nos puede pasar a alguien. Y ustedes están ahí para decir, oye, pastor, ¿has tomado en consideración a tal hermano? Hemos visto estos frutos en ellos para nosotros ponerle, como diríamos en Puerto Rico, ponerle el ojo. Y de la única manera que nosotros podemos adoptar esta búsqueda es lo mismo que habíamos mencionado, pasar el tiempo personal con ellos. No tan solo eso, sino además de darle confianza por adelantado, confiando en ellos antes de que ellos hayan mostrado algún tipo de fruto. Nos van a fallar y no podemos tener miedo a que nos fallen, sino que porque de la única manera que lo vamos a poder hacer es dándole ese tipo de confianza. Y esa confianza viene en delegar responsabilidades. Y ustedes van a ver que algunos de los pastores se les va a acercar y los va a exhortar y animar a que puedan asumir alguna responsabilidad dentro de la iglesia. Y esa delegación puede ser que la persona diga que sí y no pueda cumplirlo. Entonces, es una oportunidad para el pastor ayudar a esa persona a poder cumplir esa responsabilidad. Pero también, si es un patrón de conducta, que es algo que el hermano no ve la responsabilidad para lo que tiene, pues también es para el pastor decir, pues mira, la verdad es que no tiene el anhelo, no está en su corazón el querer hacer esto para la exaltación y la gloria del Señor. Entonces, parte de eso es que nosotros no podemos ser posesivos pensando que si yo no lo hago, no se va a hacer bien. Todos tenemos una manera diferente de cómo proyectarlo. Lo importante es no salirnos de la verdad. Y eso es sumamente importante. Y yo algo que a mí
siempre me ha ministrado de cómo Daniel me ha discipulado a mí para mis sermones, ha sido, yo considero que él me ha dado sugerencias sobre tal vez deberías de decir esto. Y me dice, ahora, dilo en tus palabras. Siempre ha dado esa libertad de expresarlo, dando su opinión, pero a la misma vez que no quite esa personalidad que es mía y que no tiene Daniel, pero tampoco yo no tengo, que yo tengo esa misma personalidad de Daniel. Dando opiniones constructivas, no criticando, no pensando, no, si no lo hizo a mi manera, no funciona. No, tenemos que confiar en que delegando esa responsabilidad, el hermano lo va a hacer y como quiera va a seguir honrando y glorificando al Señor. Otro punto es que alienta la autoridad, a la autoridad piadosa, y a lo que se refiere es, nosotros no podemos ser dictatoriales, tenemos que tener un corazón siempre de humildad, buscando donde no haya orgullo ni altivez en sus pastores cuando estén corrigiendo. No significa que en algún momento se pueda hablar con firmeza, pero siempre buscando primero la reconciliación y el poder hablar amorosamente. Entonces, espera claridad, en este caso, estos líderes que puedan entender claro los conceptos y puedan comunicarlos. Y de la misma manera que el pastor tiene la humildad para poder delegar estas responsabilidades a otros y que no todo es a su manera, pues de la misma forma también estos hermanos entiendan que deben de tener esa misma disposición. Y además de promover eso, entender que las cosas, inclusive yo como pastor, tal vez el hermano tiene una idea diferente y tener la humildad de que pues aplica para ver cómo sale y poder tener ese tipo de retroalimentación y tal vez inclusive sea mejor que la idea de uno como pastor. Así que ha sucedido muchas veces. He dado una idea y he visto que los hermanos, que otros hermanos a quienes he consultado en opiniones para implementar algo, he visto que tienen mejores ideas que las mías propias. Y la iglesia se beneficia de eso, de lo que es el cuerpo de Cristo completo, unidos los unos a los otros. Porque no se define el liderazgo porque se hacen todas las cosas. Se define porque sé animar y estimular a otros hermanos a que el cuerpo de Cristo funcione saludablemente. Entonces, con esto termino. Hermanos, ¿a quién estás discipulando? ¿Estás discipulando a alguien en estos momentos? ¿Hace cuánto tiempo no te has sentado a discipular a alguien? Ahora, esto no es para abatirte, pero si no lo has hecho, te exhorto a que ahora en este tiempo te sientes con una libreta y un papel. Digo en este momento, no ahora, sino después de este tiempo, a que anotes 3 nombres que te vienen a la mente de hermanos que están en la iglesia. Ora por esos hermanos. Ahora de lo que queda de noviembre y diciembre, orar por esos hermanos para que el Señor te muestre cuál es ese hermano a quien tú deberías de estar discipulando, que el Señor te lo ponga. Inclusive, aprovecha la oportunidad de esos 3 hermanos e indaga, relaciónate con ellos e identifica si ellos ya están siendo discipulados. Y eso te ayuda a decir, pues este hermano no, porque ya se reúne con alguien estudiando la palabra. Y tienes la oportunidad de hacerlo con alguien que todavía no está recibiendo discipulado.
Haciéndote las mismas preguntas que habíamos mencionado al principio. ¿Lo estoy haciendo en mi casa? Primero. Si no lo estoy haciendo, pues entonces identifica a alguien en tu familia a quien tú tienes que discipular. Tu hijo, tu esposa. Si no, si ya lo estás haciendo, gloria a Dios. Pues entonces, estás alguien aquí en mano de la iglesia que tengas el tiempo, la disponibilidad y el plan de vida, verdad y vida. Buscar en qué manera y hacer este plan para que se pueda ejecutar.